Muy buenas días a todos, bienvenidos al capítulo 2 de Kratos in the House. El día de hoy vamos a hablar específicamente del desarrollo de roles. Acuérdense, la semana pasada hablamos de cómo poder o cómo definir un plan. Eso es lo primero que teníamos que hacer, definir un plan, establecer actividades, definir responsables, definir tiempos y objetivos para poder desarrollar el plan que ustedes quieren llevar a cabo. El segundo punto, la segunda parte, va a ser desarrollo de roles. Entonces, muy buenos días, Beto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenos días a todos, chicos. La verdad es que estoy muy emocionado por este capítulo número 2, porque es bastante interesante, o bastante importante más bien, pero también tiene un poco de humor, sobre todo cuando estamos comenzando como emprendedores, la parte de desarrollo de roles, porque es bastante interesante saber qué rol estás ocupando tú, inclusive, como dueño de tu propio negocio. Exacto, acuérdense, al principio vamos a tener que hacer de todo. Al principio es normal, tú eres el contador, tú eres el vendedor, tú eres el dueño, tú eres el conserje, tú eres el recepcionista, no importa el tipo de negocio que tengas, tú vas a ser la persona que va a hacer el 100% de las actividades. Incluso no importa si tienes un socio. Si empiezas con 2 o 3 personas, créanme, esas 2 o 3 personas van a terminar haciendo de todo, porque es normal, al principio hay desorganización en cuanto a lo que tienen que hacer, y en el afán de ayudarse, también es un afán de que empieces a hacer muchas cosas, incluso va a haber cosas que van a repetir, oye, es que eso yo lo había hecho, pues sí, porque no tenemos bien definidos los roles que cada quien debe jugar, aunque tengamos 5 roles cada quien. Entonces, el plan, o después de tener ese plan de actividades que ya hablamos la semana pasada, ahora debemos empezar a generar esos roles. ¿Cuáles son los roles que debes tener? Depende de tu negocio. Pero sí tienes que asegurar que cada una de las actividades que tienes corresponden a un rol. Y puedes empezar con los roles más sencillos y más básicos que todos los negocios generales tienen. Un vendedor, un dueño, un administrador general, una persona técnica o una persona que desarrolla la parte teórica, técnica de lo que sea que haga tu negocio. En nuestro caso, por ejemplo, la persona que hace los entrenamientos o la persona que desarrolla esas actividades en piso, en el piso de entrenamiento con los coaches. Definir un rol particular, aunque tú seas la misma persona, te ayuda a que tengas esa definición de actividades y también, que es normal, cuando empieza a crecer tu equipo, puedes delegar de una manera mucho más sencilla esas actividades para que otra persona las pueda hacer y no sea más bien, bueno, pues es que mira, yo cuando hacía el administrador, ¿y qué nos pasó? Yo hacía esto y también hacía esto y medio hacía esto, entonces la persona que contratas va a estar más confundida que tú. Entonces, Sí. esa parte de definición de roles, a pesar de que podría ser, ¿para qué yo definir roles si todo lo hago yo? Es importante que la empecemos a tener desde el principio, porque si no, estamos solamente entorpeciéndonos y no nos va a dejar crecer en cuanto a la actividad que la persona puede realizar, aunque tengas más personas. Es correcto. En este capítulo 2, la intención obviamente sí es platicar rápidamente cómo sería desarrollar un rol. Y creo que algo que les puede funcionar, y en particular nos funcionó no a la primera, sino obviamente después de regarla varias veces, fue entender que el rol no necesariamente tiene un nombre. O sea, creo que ese es un dolor de cabeza. Lo fue en mi caso, era como, oye, pero ¿y qué hace el administrador? ¿No? Y me ponía a buscar en Google así de, el administrador administra. Sí, pero ¿qué carajos va a administrar? Y era muy interesante porque a pesar de que le queríamos poner un nombre y queríamos encasillar la cantidad de actividades que debería hacer esa persona, cuando estamos comenzando, de buenas a primeras no necesariamente tiene que tener un nombre, tu rol, pero sí unas actividades definidas. Y ahora, no porque tenga actividades definidas es que le tienes que clavar un nombre. O sea, ese es creo que uno de los errores muy similares al capítulo 1 en el que, bueno, hasta que todo esté perfectamente definido, voy a comenzar. Es decir, hasta que tenga el nombre ese rol, voy a contratar a alguien. O sea, creo que es un error porque frena la posibilidad de delegar ciertas actividades para que pueda ser más productivo en otras áreas. O, en este caso, la verdad, también puedes contratar o hacerte de un equipo que sea más capaz que tú, que es parte de ser emprendedor. Muchas veces nos cuesta al inicio darnos cuenta que hay gente más capaz que nosotros. A lo mejor no es emprendedor, y ahí les voy a ahorrar yo creo que unos cuantos años de aprendizaje. A lo mejor esa persona que contratas no es emprendedor y no tiene nada de malo, no tienes que convertir a todos en emprendedores, pero es mucho más capaz que tú en ciertas actividades que te permiten a ti seguir haciendo crecer tu negocio. Entonces,
es importante saber qué acciones son importantes dentro de tu negocio, pero que te están retrasando en el crecimiento de él para que puedas delegar y que puedas poner un rol. Y voy a poner un ejemplo que en lo particular nos pudo haber sucedido a nosotros y nos sucedió, que era la parte de limpieza. Teníamos 200 y tantos metros cuadrados que había que limpiar y al inicio queríamos o tuvimos a alguien que se contrató y que después de analizarlo y después de evaluar muchas cosas, no era como queríamos no era como queríamos que se limpiara y lo tuvimos que comenzar a hacer nosotros, ¿no? Pero no nos retrasaba necesariamente más de lo que quisiéramos o no dedicábamos más tiempo de lo que quisiéramos, entonces podíamos absorber esa actividad. Pero por otro lado, administrar los recursos económicos es otro boleto. Ese sí nos consumía demasiado tiempo porque no es solamente cobrar, sino era literal saber hacia dónde se iba el recurso y en qué realmente se estaba yendo el recurso y de dónde teníamos que generar más recurso, porque finalmente se podía sacar una estadística, pero hacerlo sí requería mucho más tiempo y obviamente talento, saber qué se estaba haciendo con eso. Exacto. Y retomando el tema, por ejemplo, el que tomaste ahorita del tema de la limpieza, pareciera como contradictorio que, oye, ya tienes a alguien, ¿por qué lo quitaste para hacerlo? Una, porque tienes que administrar tus recursos, ¿no? Tienes que saber, y en ese momento nosotros teníamos que administrar la nómina que teníamos y no estaba siendo retribuible lo que estábamos invirtiendo en una persona que hacía esa actividad contra el resultado que estábamos teniendo. Entonces, podíamos invertirle mucho tiempo para que la persona pudiera mejorar o podíamos simplemente hacer un cambio drástico para poder administrar nuestra parte financiera y tema de tiempos. Entonces, decidimos hacer eso. Pero el punto de lo que viene Beto es que nosotros, como ya habíamos logrado, necesitamos una persona de limpieza. Ya la tenemos, perfecto, se acabó el problema, que vaya. Pero el rol no estaba bien definido, el rol no estaba claro, no había un alcance, no había, oye, ¿de qué soy responsable realmente? Porque Beto y yo teníamos algo en la cabeza que, pues, la persona que es de limpieza tenía que ser responsable de dejar el box impecable. Así de todo tiene que estar limpio, todo tiene que estar súper, súper, así, casi como la prueba del guante blanco de que vas, haces así a cualquier superficie y wow, está increíble. Esa era nuestra expectativa. Pero el rol no estaba bien definido. Nunca lo comunicamos de esa manera porque ni siquiera lo definimos. Solo estaba aquí en nuestra cabeza. Entonces, cuando vamos caminando y vemos que hay suciedad o vemos que el espejo no está impecable o vemos que una barra o X no está completamente limpio, entonces empieza a haber esa desconexión y nuestro descontento con la persona. Pero la persona venía haciendo lo mismo que ha hecho toda su vida, que es limpiar lo que esa persona creía que era lo más importante, porque nadie se lo dijo. Entonces, no había una lista. Exacto, no había una lista, no había un alcance. Oye, yo soy responsable de limpiar X, ni siquiera un calendario. Porque de repente, o sea, cuando me acuerdo, yo tuve una conversación con ella, de decir, oiga señora, es que esto, fíjese, que pasa. Bueno, pues que mire, yo los lunes limpio el piso, el martes limpio tal, el miércoles limpio arriba, los jueves limpio los sillones y el viernes limpio afuera, el patio. Es como de, yo nunca es bien le chistoso, dije eso. Es bien chistoso porque eso que acaba de decir Eric es parte del error, inclusive en planeación, porque ahí había dos calendarios, o sea, había su calendario y nuestro calendario. Sí. Y nosotros creíamos que porque teníamos el rol de dueños, ella tenía que hacerlo, o sea, ella tenía casi que leernos la mente. Sí, exacto. Porque obviamente nosotros pagábamos, pero no sabíamos, porque nunca se había tenido esa conversación hasta que se tuvo, que ella entendía perfectamente por qué la habíamos o por qué le pagábamos. Y ella, pues ella trabajaba muy bien, pero trabajaba a su forma y ella traía su calendario. Y en ningún momento tampoco nos dimos el tiempo para platicar con ella y que nos dijera, oiga, ¿cómo trabaja? Exacto. Pero en nuestra mente, el rol de ella era limpiar y para nosotros las acciones o las actividades de una persona que limpiaba eran estas, ¿no? Y para ella, que era quien ejecutaba y que tenía ese rol, como nosotros nunca comunicamos esto, que ese es otro tema después, nunca comunicamos esto, ella cumplía de acuerdo a sus expectativas, no a las nuestras, de acuerdo a sus actividades y su calendario, no al nuestro. Exacto. Por eso es importante. Es muy importante y es un ejemplo que pudiera parecer pues nada relevante, pero si eso pasa en actividades que en teoría no son tan relevantes, ¿cómo va a pasar en las cosas importantes? Y nos pasó también en la parte administrativa. Siempre dividimos como la parte operativa era de Beto, la administrativa era la mía. Y eso, así empezamos. Y entonces nos hicimos esa idea y todo lo que no tuviera que ver con
estar con los usuarios era Beto. Todo lo que tuviera que ser atrás del escritorio o en una computadora era mío. Más o menos eso fue como que la idea que nos hicimos. Entonces cuando dijimos, oye, podemos crecer, y entonces trajimos o empezamos a traer a otro coach que ya empezaba a tomar algunas actividades de Beto, y cuando trajimos a un administrador que empezaba a tomar actividades mías, como no estaba definido ese rol, nosotros empezábamos a pisar en sus actividades. Y entonces estaban pobres, los dejamos bien confundidos, porque era como de, ok, ¿qué sí hago yo? Y a mí me pasó muchísimo con Frank, que posteriormente se volvió nuestro socio. Y Frank me decía, bueno, ¿y esto cómo lo hago? Ah, mira, aquí está esto, esto y esto, dale, ¿no? Ok, y él lo hacía y luego empezaba, obviamente, porque él tiene su propia iniciativa, empezar a hacer algunas cosas. Y yo es como, no, pero es que esto no es así, es que no, o le faltó esto. Y yo, Frank, ¿qué pasó? Cuando ni siquiera le di el rol y el alcance que debería tener, porque yo mismo no me lo había definido, solamente fue lo que en su momento se me ocurrió. Por eso es importante definirlo, empezar a definir esos roles. Y tiene razón Beto, creo que dijo algo, una clave así súper buena. No necesitamos ponerle nombre específico a ese rol, sino dependiendo de las actividades. Puede ser un rol A, B y ya, un rol H, un rol taza, lo que quieran. El punto es que ese rol tenga actividades y alcances para que ustedes mismos puedan transferirlo, pero también si no lo han transferido o van a vivir con ello los siguientes 3 años, ustedes sepan todo lo que Sí, deben claro. ejecutar. Y eso es más importante, o se vuelve mucho más importante conforme su equipo va creciendo. Entonces, sí es súper, súper clave. Definir roles es uno de los puntos básicos después de la planeación. Sí, yo creo que, miren, chicos, si todavía no tienen un negocio donde aplicarlo, o sea, si somos emprendedores los que estamos escuchando esto, que todos en algún punto lo somos, y quieren aplicarlo o quieren darse cuenta qué tan bien definidos tienen sus roles, pregúntense y evalúen lo siguiente. ¿Cómo tienen definido, si viven ya solos, qué actividades hacen en su casa y cuándo lo hacen? Esa es la base. O sea, si no hay un día definido, y no quiero que sea metódico su vida, no se trata de eso, pero una persona que emprende tiende a tener un poco de orden en ciertas actividades, aunque no las cumpla, como lo platicamos en el capítulo 1. O sea, aunque no cumpla por completo su plan, pero por lo menos tiene definidas ciertas actividades. Si en tu casa, hasta que estás socio y te tropiezas con la basura, limpias, quiere decir que te hace falta un rol de actividades, de qué día tengo que sacar la basura, o hoy se pasó el camión de la basura y no me acordaba que hoy pasaba. O sea, todo eso le va dando orden, lo básico le va dando orden a lo profesional. Entonces, o sea, el ejemplo no es para ustedes, es porque así sucedió, porque seguramente así estaba pasando nuestra vida, estaba demasiado desordenada y hacíamos de todo en nuestro negocio y obviamente nos pasábamos a traer y era muy chistoso. Entonces, era, oye, ¿por qué no hiciste eso? No, creo que eso me tocaba a mí. ¿O cómo era? Entonces, es súper básico esta pequeña evaluación de qué roles o qué actividades tengo que hacer en casa y eso cómo lo voy, inclusive, o sea, la cantidad de actividades que realizo dentro de un negocio, cómo lo transfiero a mi negocio. Exacto, exacto. Y pareciera que estamos diciéndoles, tienen que tener una vida aburrida de los martes hago el súper, los sábados hago la limpieza, los domingos hago la lavandería. O sea, es un poco sí. O sea, es ser parte de un adulto funcional, es tener un calendario. La diferencia es que el calendario no te lo va a poner un jefe, te lo vas a poner tú. Esa es la única diferencia. Pero tienes que ser incluso más disciplinado. Porque cuando te lo pone un jefe o cuando te lo ponen tus papás, por ejemplo, si todavía vives en casa, pues es fácil porque solamente lo sigues. Pero cuando no lo tienes, tienes que hacerlo tú. O sea, porque te pusieron un rol. Exacto, exacto. Ellos ya te lo asignaron. Y tal vez fue igual de desordenado, pero estabas chiquito y no te diste cuenta. Pero ahorita el que tiene que definir el rol eres tú. Y es importante que lo tengas. Y creo que Beto dio un gran, gran ejemplo. Si no está claro lo que tú haces en tu casa y te tropiezas con la basura porque, más que por flojera, ni siquiera defines cuándo o a qué hora haces cada cosa, es un punto muy elemental de que tal vez en tu negocio también eso pasa. Ahora, no confundir todo esto porque dices, no, mi señora de la limpieza o el cuate que hace la limpieza, no, son increíbles, ya lo hacen súper bien. Ok, pero eso no quiere decir que tú les definiste el rol. Quiere decir que trajiste a alguien con suficiente experiencia o suficiente madurez profesional para hacerlo solos, lo cual es muy bueno. Pero la mayoría de las veces es suerte, porque ni siquiera planeamos a quién debemos traer al rol. Entonces, por eso el rol es importante, porque con el rol también sabemos a quién traer a nuestro equipo, quién tiene las habilidades para hacerlo, que será un capítulo posterior, pero es importante
que definamos ese rol, justamente para que sepamos qué se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cuál es el alcance y qué frecuencia. Con eso poder transferir eventualmente esas actividades, pero también generar un orden en nuestro emprendimiento. Y punto. Eso sería ese sería nuestro capítulo número 2, el desarrollo de rol. Perfecto, entonces pues una vez más, muchísimas gracias. Recuerden, estos capítulos se van a liberar cada domingo. Y recuerden que la siguiente semana vamos a tener un en vivo. Queremos sus dudas, queremos sus comentarios. Dejen en los comentarios aquí cuáles han sido sus mayores problemas al momento de definir los roles. Si no saben cómo hacerlo, cuántos roles tienen, o una experiencia como la que nosotros tuvimos con la persona de limpieza y muchas más que tuvimos, pero es uno de los ejemplos más sencillos de qué es lo que a ustedes se les atraviesa. Y si tienen dudas, coméntenlas, para que entonces podamos nosotros alimentar y poder resolverlas en los envíos. Entonces, muchísimas gracias. Pónganle like al video, suscríbanse. Estamos entrando en esta nueva etapa de Hackers in the House y nos gusta mucho poder interactuar y poder transmitir los conocimientos que tenemos. Entonces, recuerden, aquí vamos a estar en YouTube cada 15 días en vivo y videos cada semana. Entonces, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Beto, ¿algo más? No, pues que tengan un excelente día, gracias por escucharnos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales, es albertososa.s y @imortem19 en Instagram. Entonces, y en catus.fit para todo lo demás. Muchísimas gracias, cuídense mucho, feliz domingo, feliz semana, definan sus roles, bye. Bye.